Sí, Estados Unidos tiene un problema para conseguir trabajadores. Si no es por los migrantes, se verían en problemas para tener lo suficiente. Sí, y eso es algo que en su odio racista no tiene en cuenta Donald Trump. Que la industria de Estados Unidos necesita a los inmigrantes. Otra cosa es luchar para evitar que sean explotados, como lo siguen siendo brutalmente muchas veces en el campo los inmigrantes mexicanos, y centroamericanos, los inmigrantes fundamentalmente del sur. Pocos africanos llegan a Estados Unidos. Pero equilibrar la necesidad de una inmigración con la idea de, sí, pero solo inmigración legal, y luego creas una especie de muralla burocrática para que una persona no pueda entrar legalmente a tu país a trabajar. El otro día lo hablaba yo con alguien que tiene una empresa relacionada con la construcción. Él le da trabajo a inmigrantes y les paga lo justo. Les paga el salario mínimo que es interprofesional o el más si en esa especialidad de la construcción se paga más. Por ese lado no tengo problema con él. Pero me dicen, si lo quiero contratar legalmente no puedo. Porque tendría que hacer una solicitud de empleo abierta. Si no viene nadie, entonces yo digo, quiero que sea él. Entonces él tiene que regresar a su país para que le haga yo la invitación de trabajo para que regrese y se venga a trabajar aquí 12 meses y luego si quiere otros 12 pues tiene que volver a su país. Y sucede en España, nos hemos inventado unas trabas burocráticas así de estúpidas cuando necesitamos mano de obra. Y luego, claro, insisto, está la lucha porque esa mano de obra no sea explotada y abusada, que en algunas ocasiones lo es y hay que luchar contra ello. Pues ese es el problema, que no se dan cuenta de que el envejecimiento de la población en los países opulentos, porque tienes menos hijos conforme mejor situación tienes, solo puede ser resuelto con inmigrantes, lo cual nos va a convertir a estos países en países mestizos, y a mí me parece muy bien.